Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como reportamos hace 2 días en nuestro diario, el día viernes 11 de octubre, la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, desarticuló, encontró una nueva caleta terrorista. Estas son estas ubicaciones donde se guarda armamento de los remanentes de Sendero Luminoso, el llamado militarizado Partido Comunista del Perú. Y esta noticia nuevamente nos hace reflexionar sobre la situación en el Braem. Es una zona aún amenazada por los remanentes del terrorismo. Y para entender un poco más sobre esta operación y el estado actual de la situación en el Braem, nos acompaña el día de hoy el coronel Óscar Arriola. Él es jefe de la División de Investigación al Terrorismo Regional de la DIRCOTE en la zona del Braem. Coronel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A tus órdenes, Joaquín. Un gusto estar por acá. Gracias a usted por estar con nosotros. Primero quisiera preguntarle sobre este hallazgo del día viernes 11. ¿Qué es exactamente una caleta terrorista? Una caleta terrorista, llamado por ellos reserva, no es otra cosa más que un escondite. Un lugar donde ellos pueden esconder armamentos de largo y corto alcance, municiones, víveres, documentos, explosivos, pertrechos para los explosivos, botas de jeve, habituallamiento y todo lo que les sirve para evitar estar trasladándose en sus columnas terroristas por largos espacios y solamente acceder a las caletas cuando tienen que hacer alguna incursión o algunas actividades, de tal forma que ya nos están moviendo con todo ese indumentario que como en este caso se ha podido develar el 11 a las 6:30 de la mañana, y eso es lo que es una caleta. Es una suerte de tambo, que es con todo. De tambo, es un tambo. Sí. Y en el particular, esta caleta, ¿dónde se ubica exactamente la que se...? Está en un cerro que se llama Jocasa, que está a 40 o 50 minutos de Paucarbamba, en la provincia de Churcampa, Huancavelica. Está a 4.500 metros de altura y a la altura del kilómetro Chonta, Pachabamba, y de ahí hay que caminar por lo menos unos 55 o una hora hasta llegar a esa caleta. Es un lugar un poco inhóspito, pero es un paso de delincuentes terroristas, de los delincuentes dedicados al tráfico ilícito de drogas, los llamados mochileros, y ¿cómo se llama? Es un lugar de cuidado, pero estaba muy ubicada de una manera muy oculta al interior de una cueva. Ahí hay unas imágenes que están viendo en pantallas del momento en que se revela el armamento incautado. Imagino yo que hay un trabajo de inteligencia detrás de una operación de esa naturaleza. Efectivamente, hay un trabajo de inteligencia. Además, esta es una operación que se ha realizado los sectores de defensa e interior a través de la Policía Nacional del Perú, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Interior también, y una articulación de una operación de inteligencia con el Ministerio Público, ¿sí? A través de un procedimiento especial de investigación es que llegamos a esta caleta. Primero el trabajo de ubicarla y luego al develarla se halló estos armamentos, que no es otra cosa que un fusil AKM, un fusil de precisión, o sea, un fusil de francotirador, que el calibre 7.62 x 51, importante, peligroso, 3 subfusiles UCI, dos de ellos de fabricación belga y un tercero de fabricación americana, que inclusive tiene un supresor de sonido, o lo que conocemos comúnmente como silenciador, una pistola Star de fabricación española, 24 pomitos de yogur conteniendo explosivos, de los cuales esos son los utilizados por Sendero Luminoso para colocarlos como minas debajo de la carretera y esperar el paso de las unidades de las fuerzas del orden, llámese de las Fuerzas Armadas o la policía, y bastan 12 para derribar con carácter de muerte a los ocupantes de una camioneta. 12 pomitos, y acá en esta vez hubieron 24. Es bastante considerable el hallazgo en términos de hecho, peligrosidad. Y hubieron 40 o 30 o 20 metros de cordón eléctrico y unas jeringas que son las que utilizan para hacer contacto. Entonces ellos tienen toda una escuela para la elaboración de estos explosivos. Recordemos que el 7 de junio del 2007, en Anco, Churcampa, muy cerca ahí de Huancavelica,
muy cerca de este lugar, realizaron un atentado terrorista donde dieron muerte a 3 efectivos policiales que se desplazaban en una camioneta. Eran de la comisaría de Anco. Y este año, el 12 de julio, fue capturado Hugo Sixto Campos Córdoba, Julio Chapo y Rafael Ipchas. También se le encontró fusiles y estos pomitos con las mismas características. Y esos pomitos ya habían estado enterrados, sino que porque la fuerza del orden se tuvo conocimiento de este planeamiento terrorista, es que se evitó y se capturó a estos dos terroristas, que es el cuarto miembro, un miembro importante de Sendero Luminoso. Ahora, mencionaba usted que incluso la Fiscalía participó acá y las Fuerzas Armadas. Quisiera pedir si nos puede explicar cómo es el trabajo conjunto que hay entre Policía y Fuerzas Armadas e incluso Fiscalía. ¿Cómo es que articulan estos esfuerzos las diferentes instituciones? Allá hay toda una reorientación de las estrategias. Dígase de paso que las estrategias desde el año 2012 hay un viraje para unos logros importantes en la lucha contra el terrorismo. 2012 cae abatido William, que era uno, digamos, de los encargados de disparar contra los helicópteros y que tenía lastimosamente algún éxito dentro de su accionar demencial y sanguinario. Luego, el 11 de agosto del 2013 cayó Alipio y Gabriel, ¿sí? Alipio, que era el mando militar, el segundo de la organización en el BRAE. Luego el año pasado cayó abatido también Basilio, Alejandro, 2 años antes. Este año Martín Bomba el 9 de agosto, Leonías en febrero. Entonces, este es el producto de una estrategia con una inteligencia integrada, conformada por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en todas sus agencias. Entonces, cuando hay una inteligencia integrada, se discrimina cuál es la inteligencia puntual que está a portas de brindar unos frutos y se empieza a planificar respecto de esa inteligencia. Entonces ahí tienes tú al general Astudillo, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y articulando con los comandantes generales de las 3 Fuerzas Armadas y de la Policía, todo este trabajo monitoreado obviamente por el Ministro de Defensa y el Ministro de Interior, y hasta lograr conformar la carpeta fiscal, ahí donde entra a tallar el Ministerio Público, porque es el titular de la acción penal, el encargado de la carga de la prueba, y con ello se desarrollan otros procedimientos especiales de investigación. Que cuando ya se tiene un producto fino de inteligencia, se procede a la materialización de las operaciones militares, policiales en el BRAEN. Y estos logros que le he narrado son el resultado de esto. Correcto. Así es como se articula un trabajo. Ahora, usted ha mencionado a varios de los líderes que han caído, el último de los cuales fue Julio Chapo, creo que fue en julio del 2019. El 12 de julio. 12 de julio del 2019. ¿Cuál es, si uno considera que los remanentes de Sendero hay muchas personas todavía, cuál es la importancia de capturar a estas personas clave? ¿Cómo afecta esto a su organización, digamos? Afecta, en primer lugar, desde el punto de vista moral, es una cuestión evidente. Afecta porque Chapo era, después de Alipio abatido, después de Gabriel, después de Alejandro, era uno de los personajes que encarnaba, digamos, un referente en el aspecto militar. Era el hombre más capacitado en la preparación y colocación de los explosivos. Entonces, era el hombre llamado a soportar cualquier operación militar policial que se produzca en el BRAEN, de extrema confianza de los Quispe Palomino. Entonces, ver a una persona con esas características, visto de las huestes, de los seguidores, siendo capturado en la forma que fue capturado, evitándose un atentado terrorista que iba a cobrar la vida no menos de 5 policías, entonces eso es una baja en la moral y en el potencial militar de Sendero Luminoso en el BRAEN. Eso es muy importante señalarlo. Ahora, ¿persiste todavía una ideología? ¿Podemos hablar de que hay un objetivo político que digamos era lo que en su momento Sendero Luminoso de alguna manera
tomaba como su principio, como la motivación de su acción. En lo que queda de Sendero, con los Quispe Palominos, ¿hay aún una motivación de tipo revolucionario o cuál sería su principal misión, digamos? Mire, el pregón de estos señores Quispe Palomino, de hecho que es la captura del poder como el gran objetivo de esta organización, la captura del poder. Además, la fundamentación ideológica que pregonan es el marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente maoísmo, ¿correcto? Pero en esencia, estos señores tienen la revolución solamente en su mente, ¿sí? Porque en estos momentos ellos están en un decrecimiento, si se puede llamar así. Ellos se encuentran encapsulados en la zona del Biscatán del N, con capacidades, ojo, con capacidades muy reducidas, muy... ¿De cuántos miembros estamos hablando aproximadamente? Aproximadamente estamos hablando de unas 420 personas a 440 personas, entre ancianos, niños, mujeres, jóvenes y mujeres. Mujeres son como 226 mujeres. Esa es la mitad. Sí, hemos hecho un tipo censo respecto de las personas que van saliendo de la organización por cualquier motivo, algunas porque han desertado, porque han tenido esa posibilidad de desertar. Porque no debe ser fácil salir una vez que una vez está adentro. Y además hay muchos que desean salir adentro, eso lo sabemos de boca de las mismas personas que han salido, porque los Quispe Palominos los tiene secuestrados de mente y los tiene secuestrados físicamente. No deja que los muchachos tengan acceso al internet, a la información, porque los tiene desde que nacieron. O sea, nunca les dio la posibilidad de que ellos deliberen si es que en realidad están conforme con una ideología, porque no conocen otra cosa en su vida. Y esa es una tragedia, es un genocidio en vida que hace estos Quispe Palominos con estos jóvenes, que muchos de ellos, gracias a Dios, los hemos recuperado para el Estado peruano, y créanme que están haciendo un papel de buenos peruanos, siempre con el lado de la ley. Ahora, hay una relación con el narcotráfico. ¿Cómo describiría usted esta relación entre terrorismo y narcotráfico? Hay una simbiosis entre el terrorismo y el narcotráfico. Además es público. Hay unos reportajes que están en YouTube, me parece, una red social, donde José Quispe Palomino dice que él controla todo lo que pasa por el Biscatán, ¿cierto? Sean entrada de insumos y salida de drogas. Y laboratorios. Además tiene, el término es sinvergüencería de decir, disculpando esta entrevista, de que esos señores que tienen 10 kilos, 15 kilos, 7 kilos y los que siembran cocales y los que tienen en sus sembríos de cocales pozas de maceración, no son traficantes ilícitos de drogas para él, son agricultores cocaleros, ¿sí? Entonces, ese ha sido el discurso de siempre respecto de estos señores, con los cuales él ha establecido lo que llama un impuesto de guerra. No quiere que le llamen cupo, un impuesto de guerra. Entonces pagan por kilo, por poza de maceración, por entrada de insumos químicos, por salida de kilos de droga que pasan. Pero es un cupo finalmente. Pero por supuesto que es un cupo, ¿sí? Es una aduana. Entonces, todo ese dinero, ya han habido sendas investigaciones de lavado de activos por las líneas de investigación que se han tenido, por donde él habría sacado el dinero. Pero las huestes tienen una disciplina en la cual no pueden tocar esos dineros porque son para la revolución, que nuevamente le repito, están en la mente obcecada de los Quispe Palominos, que engañan a todas sus huestes, que estafan a sus huestes. Así es. Y a cambio se brinda seguridad, supongo yo, a la industria del narcotráfico. Ha habido momentos en que la organización terrorista en algún momento ha cargado también droga. O sea, en una columna de mochileros de 15, 10 eran de Sendero Luminoso anteriormente. Hoy en día, en algunos grupos de mochileros acompañan los senderistas, u otras simplemente pasan y pagan este cupo o impuesto que le llaman, ¿cierto? Cobran también por arrobas de las hojas de coca, cobran también por las pozas de maceración, cobran por los laboratorios que están haciendo. Todo esto que le digo, Joaquín, está documentado obviamente en sendas investigaciones que son públicas porque ya están ventilándose en el Poder Judicial. O sea, ellos no comercializan, no son narcotraficantes propiamente dichos. Claro. Son socios, digamos. Claro.
muchas veces alguien dice, ya la ideología es un clan dedicado al tráfico ilícito de drogas. Pero ahí creo que estaríamos haciendo, estoy convencido, no es que creo, un favor a los Quispe Palomino. Mire, los Quispe Palomino actualmente pregonan una ideología, una política, un programa y objetivos, ¿sí?, de capturar el poder por medio de la violencia a través de la guerra popular. Tienen un ejército popular revolucionario, autodenominado así, y utilizan las formas de lucha que no es otra cosa más que el terrorismo, las emboscadas, los aniquilamientos, los hostigamientos, etc., derribamiento de aeronaves, etc. Están formando niños bajo esta ideología nefasta. Por eso que hay sendos reportajes donde salen los niños haciendo vivas a la organización terrorista Sendero Luminoso y al marxismo, leninismo, maoísmo. Visten como si fueran el grupo terrorista que dicen ser. Y utilizan todo la maquinaria de una organización terrorista. Entonces, los Quispe Palomino, además, materialmente hablando, tienen que pagar por los crímenes que ellos, ¿sí?, individualmente cometieron, como lo son el de Lucanamarca y el de Soras, que hasta ahora nos duele a todos los peruanos. Porque mataron y asesinaron mujeres embarazadas, ancianos, descuartizándolos y botándolos, en el caso de Soras, por las ventanas y por la puerta de aquel cabanino, ese medio de transporte, y fue una muerte brutal. Entonces, contrario censum, preguntamos nosotros, hubieron 100 kilos, media tonelada o 1 tonelada de droga que cayó, por decir, en Europa o en América o en algún lugar del mundo que haya pertenecido a los Quispe Palomino, no lo encontramos. Pero con esto, ¿los estoy yo librando del tráfico ilícito de drogas? Por supuesto que no. Ellos cometen el tráfico ilícito de drogas en este proceso de la seguridad, ¿correcto? Y cuando ellos sean capturados, de hecho que van a tener una cadena perpetua por el delito de terrorismo, por el delito de tráfico ilícito de drogas y por supuesto por lavado de activos, como sucedió con Florindo Eleuterio Flores Sala, el camarada Artemio. Así es. Ahora, finalmente, la relación con el Movadef. ¿Cómo es la relación entre la organización que dirigen los Quispe Palomino y el Movadef? Mire usted, a la caída de Abimael Guzmán Reynoso en esta gesta de Jeín, el 12 de septiembre de 1992 de la DIRCOTE, un año después, Abimael Guzmán lanza una primera política fundamental, que es luchar por un acuerdo de paz, y emite dos misivas dirigidas al mandatario, el primer mandatario del Perú, que se llaman las cartas del acuerdo de paz. Cuando sucede esto, entonces hay una escisión en la organización terrorista. Unos que se quedan con Abimael Guzmán, que se llama la línea oportunista de derecha, y los otros que se van con Óscar Alberto Ramírez Durán, que quieren proseguir la lucha armada y que no están de acuerdo con esto, y se les llama la línea liquidacionista de izquierda. Muy bien. Entonces, acá pasan los años y el 14 de julio de 1999 cae detenido Óscar Alberto Ramírez Durán, ¿cierto? Y entran en su lugar a ser cabecillas de la parte del Brain los Quispe Palomino. Efectivamente, Víctor Quispe Palomino, alias el camarada José. Entonces, a partir de ese momento empiezan a emitir algunos documentos. Todos tildan a Abimael Guzmán, a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, como el más grande traidor, revisionista y oportunista de la historia. Porque buscó un acuerdo de paz. Porque buscó un acuerdo de paz, ¿sí? Y al Movadef le llama un mequetrefe. Eso están en los documentos que obran en nuestros archivos después de las actividades de inteligencia y que están actualizados. Entonces no hay una fusión. Hay una división. Hay una división ahí. Y paradójicamente el Movadef, que los Quispe dicen que es un mequetrefe y no tiene nada que ver, sin embargo ellos vienen realizando un trabajo clandestino, arduo, y tienen en mente realizar un segundo congreso, para lo cual se encuentran en una segunda reconstitución con miras a buscar unas mejores condiciones y reiniciar la lucha armada. Eso también está documentado y es parte de un proceso penal que corresponde a la operación Perseo. Y esa es la realidad que actualmente vivimos y que nosotros
los operadores de justicia, llámese el Ministerio Público, la Procuraduría, la Policía, el mismo Poder Judicial y los medios de comunicación y los políticos no debemos dejar de mirarlo, porque en cualquier momento puede suceder, va a suceder alguna de estas situaciones y no podemos darnos el lujo de que se repita una historia ya conocida. De acuerdo. Coronel, le quiero agradecer mucho. Ha sido usted muy claro, nos ha dado información muy valiosa y yo también destaco lo que dice usted. A veces la coyuntura política en Lima nos hace distraer de lo que pasa al interior del Perú y realmente el BRAEM es todavía una zona donde no podemos ser ajenos a lo que sucede ahí y además debemos también reconocer el trabajo que personas como usted, las Fuerzas Armadas y la Policía desarrollan con mucho empeño ahí por la seguridad de todos los peruanos. Muchas gracias y permítame, por favor, dirigirme a los familiares de los militares y policías que perdieron la vida ofrendándola por la pacificación del país y decirles que su muerte no fue en vano, que ellos lo hicieron por la mejor vida y libertad de todos los peruanos que ahora podemos seguir con la libertad de caminar por las calles. Decirles que tengan mucha paciencia porque su vida tuvo un sentido por el Perú y ellos viven en la mente y en los corazones de los que seguimos haciendo este trabajo. Totalmente, gracias, honor y gloria para ellos. Muchas gracias, coronel. Gracias. El coronel Óscar Arriola, coronel de la Policía Nacional del Perú, jefe de la División de Investigación al Terrorismo Regional de la DIRCOTE para el BRAEM. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.